Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Mis queridos hermanos, si no se han suscrito a mi canal, debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tienen que tocarla con el dedo y automáticamente estará suscrito a este canal para recibir todo el contenido que Dios me permita subir en esta plataforma. Mis queridos hermanos, también le imploro que le dé a me gusta y haga sus comentarios para que YouTube tome en cuenta este canal y expanda todas las prédicas, mis queridos hermanos, que Dios me permita subir a esta plataforma. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de los Hechos, capítulo 1. Estaré leyendo del verso 2 hacia adelante. Mis queridos hermanos, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando, bendito Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 2 hacia adelante, nos habla, mis queridos hermanos, bendito Dios, de la resurrección de Jesús. Mis queridos hermanos, sabemos que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, voluntariamente Él se entregó, dando su vida, mis queridos hermanos, por la humanidad. No fue que a Jesucristo lo mataron, no fue que a Jesús, bendito Dios, lo obligaron a morir por la humanidad. No, mis queridos hermanos, ya Jesús venía con un propósito desde el cielo, de parte del Padre, mis queridos hermanos, de venir a la tierra, morir, sacrificar su vida, para que el ser humano a través de él pueda encontrar unas puertas abiertas en el reino de los cielos, para que el ser humano, mis queridos hermanos, pudiera acercarse a Dios, pudiera, bendito Dios, ser perdonado por el Padre y poder librar su alma de la condenación. Y ese es el propósito por el cual Dios manda a Jesús a la tierra a morir, mis queridos hermanos, por cada uno de nosotros en la tierra. Pero aquí en el verso 2 del capítulo 1 del libro de los Hechos nos habla, bendito Dios, que Él, mis queridos hermanos, después de haber muerto, después de estar crucificado, mis queridos hermanos, de estar en una tumba, bendito Dios, dice que se le presentó a sus discípulos, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios, bendito Dios, que Él le dio mandamiento, estuvo 40 días y 40 noches dándole, bendito Dios, mandamiento, enseñándole a los discípulos qué deberían de hacer, bendito Dios. Mis queridos hermanos, porque Jesús vino al mundo, bendito Dios, y duró 33 años de vidas. Fue el tiempo que Jesús duró aquí en la tierra. 33 años de vida, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, pero ya en sus últimos 3 años y medio de vida aquí en la tierra, Jesús, sabemos, bendito Dios, todo lo que Él hizo, bendito Dios. Jesús en 3 años y medio, mis queridos hermanos, predicó el poderoso mensaje del Padre. Vino a traer, bendito Dios, la salvación al mundo. Vino a presentar, bendito Dios, la vía escapatoria por la cual el ser humano en esta tierra, mis queridos hermanos, puede escapar de los juicios venideros y aún del infierno y de la garra de Satanás. Mis queridos hermanos, esa vía escapatoria es Jesucristo. Es el mismo Hijo de Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo cual nadie llegará al Padre
a menos que no sea a través de mí. Mis queridos hermanos, pero Cristo aún ya después de durar 3 días, ya muerto en la tumba, al tercer día de ser crucificado, Jesús se levanta. Mis queridos hermanos, y Jesús se le aparece a sus discípulos. Mis queridos hermanos, y Jesús dura 40 días informándole a ellos las cosas que debían de hacer. Jesús le estaba dejando una gran encomienda a sus discípulos, mis queridos hermanos. Le estaba dejando, bendito Dios, una gran encomienda para predicar el evangelio aquí en la tierra. Pero mis queridos hermanos, Jesús sabía que tenía que partir a la presencia del Padre. Tenía que irse a sentar a la diestra del Padre. Pero Jesús no solamente, bendito Dios, dejó a los discípulos, mis queridos hermanos, solamente con la encomienda de ir a predicar, bendito Dios, el evangelio. Jesús sabía, mis queridos hermanos, que nosotros necesitábamos más que aún las palabras para nosotros poder, bendito Dios, ejecutar el plan por el cual Él nos llamó en la tierra. Mis queridos hermanos, y digo nosotros, porque aún en estos tiempos yo también formo parte de lo que es la iglesia de Jesucristo. Todo el que es redimido, todo el que es alcanzado por Dios en la tierra, forma parte aún de la primera iglesia, bendito Dios, que Jesús comenzó a través de sus discípulos en la tierra. Mis queridos hermanos, y sabemos que no estamos solos aquí en la tierra, que Cristo no nos dejó solamente con la encomienda y las palabras, sino que también nos dejó, bendito Dios, con su Santo Espíritu, que es el que nos dará el poder para nosotros poder esforzarnos, poder ser valientes, poder caminar, bendito Dios, creyendo en que no estamos solos en esta tierra. Y dice el verso 4, y estando reunidos con ellos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él dijo, oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, Juan antes, bendito Dios, del comienzo del ministerio de Jesús, Juan bautizaba con agua. Juan en el Jordán, mis queridos hermanos, vivía siempre bautizando con agua. Pero aquí Jesús no solamente nos da el bautizo de agua, porque todavía, mis queridos hermanos, el bautizo de agua es muy importante para el pueblo cristiano. Simbólicamente, mis queridos hermanos, es muerte, sepultura y resurrección. Es lo que quiere decir bautismo en agua. Simbólicamente, nosotros nos sumergimos al agua, que es la muerte. Mis queridos hermanos, cuando estamos ya dentro del agua, estamos sepultados. Y cuando salimos del agua, es la resurrección de una nueva persona, mis queridos hermanos. De un nuevo creyente, un nuevo cristiano, que se sumerge al agua y sale, bendito Dios, simbólicamente ya limpio para servirle a Dios. Pero Jesús no solamente nos dejó, mis queridos hermanos, con sus palabras, ni con el bautismo de agua, sino que Jesús promete de que seremos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, y es importante para todo cristiano ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, poseer en su vida el Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, nosotros no vamos a poder ejecutar el plan por el cual Dios nos llamó. El Espíritu Santo de Dios es que nos da la fuerza, bendito Dios, para nosotros caminar hacia adelante, aún en medio
de las adversidades que se nos levantan. El Espíritu Santo que nos da, mis queridos hermanos, la fuerza para levantarnos y estar firmes, adorando, glorificando, sirviéndole a Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento, mis queridos hermanos, aún de la palabra de Dios. Nos da la sabiduría para ministrar, para predicar su palabra. Y por eso es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros, bendito Dios, nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Estemos, bendito Dios, con un corazón presto de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, porque es la única forma en que vamos a sentir paz, tranquilidad. Vamos a poder, bendito Dios, sobrepasar todo impedimento. Sobrepasar, mis queridos hermanos, todo obstáculo. Cuando nosotros decidimos, mis queridos hermanos, servirle a Dios de corazón en la tierra, rápidamente el enemigo se activa. El mundo satánico se activa, mis queridos hermanos, a querer ser de obstáculo. Por eso es que cuando usted toma a Dios en serio, Satanás rápido lo toma en serio también para querer, bendito Dios, poner obstáculos sobre su vida. Porque, mis queridos hermanos, la mentalidad del diablo es desanimarlo, quitar la idea de su mente de servirle a Dios. Mis queridos hermanos, y por eso manda demonios a atacar su vida, para que usted no siga con el gozo de servirle a Dios, sino que vuelva nuevamente a la vieja vida que tenía antes, donde no le importaba a Dios. Y por eso es necesario, mis queridos hermanos, tomar en cuenta en nuestra vida, de llenarnos, de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, mis queridos hermanos. Porque es la única forma de nosotros poder enfrentar los obstáculos que se nos levantan en la tierra. Mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de parte nuestra, para nosotros es una gran bendición. Primeramente, mis queridos hermanos, porque el Espíritu Santo nos va a dar a entender a nosotros todo el conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que no entendemos humanamente hablando. El Espíritu Santo nos protegerá, nos guardará, mis queridos hermanos. Cualquier cosa que venga a nuestra vida antes de llegar, ya el Espíritu Santo nos está informando lo que viene para que nos preparemos en oración, mis queridos hermanos. Y por eso es necesario tener como amigo al Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, porque ya en las iglesias de estos tiempos, en muchas, no en todas, sino en muchas, han sacado al Espíritu Santo de Dios de las iglesias. Mis queridos hermanos, no le dan el espacio, bendito Dios, que Él se merece en las iglesias. Mis queridos hermanos, y la iglesia que no tiene el Espíritu Santo de Dios, la iglesia que no permite que el Espíritu Santo se mueva libremente, será una iglesia estancada, una iglesia muerta, una iglesia fría. Una iglesia, mis queridos hermanos, donde no se verán milagros, donde Dios mismo no se moverá en ella. Porque de la única forma, mis queridos hermanos, que vamos a sentir el poder de Dios es cuando nosotros le damos libertad al Espíritu Santo. Es cuando nosotros permitimos que sea Él quien haga, que sea Él que tome el dominio del comienzo del culto hasta el terminar del culto, mis queridos hermanos. No nosotros querer imponer nuestro tiempo a Dios, porque hay muchas iglesias que es al tiempo del hombre, mis queridos hermanos. Es cuando el hombre diga y cuando el hombre quiera. Cuando el hombre comience y cuando el hombre termine, no. Entonces no le dan el espacio, que sea el Espíritu Santo de Dios, que tome el control, que tome el dominio, que se mueva conforme a su voluntad. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos que solamente Él tiene el poder para, bendito Dios, romper las ataduras. Solamente Él tiene el poder, mis queridos hermanos, para, bendito Dios,
sanar al enfermo, para darle fuerza al cansado. Solamente Él tiene poder, mi queridos hermanos, de escudriñar el corazón que necesita una palabra de parte de Dios. Y por eso es, mis queridos hermanos, que la iglesia que no permite que el Espíritu Santo de Dios se mueva, será una iglesia muerta, una iglesia estancada. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 1, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Mi queridos hermanos, todos los discípulos, eran 120, estaban en una habitación orando. Pero mi queridos hermanos, cuando Jesús se iba al cielo, que estaban en el monte de los olivos, ahí fue donde se despidieron los discípulos de Jesús. Jesús le prometió a los apóstoles de que Él no lo iba a dejar huérfano, sino que Él le iba a dejar el Espíritu Santo, le iba a enviar el Espíritu Santo de Dios, para que ellos tuvieran la fuerza, el poder de predicar, el poder de enfrentar todo impedimento, todas situaciones que se le levantaran. Sabemos, mis queridos hermanos, las persecuciones que se le levantaron, bendito Dios, a los discípulos, a los primeros discípulos, apóstoles de Jesús, cuando estuvieron en Jerusalén. Fueron perseguidos, mis queridos hermanos, a muerte. Mis queridos hermanos, y cada uno de ellos tuvo que pagar el precio de servirle a Dios con su vida, mis queridos hermanos. Pero, mis queridos hermanos, cuando ellos recibieron, estaban todos unánimes orando en el aposento alto. Dice la palabra que todos estaban unánimes, pero de repente escucharon un estruendo. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios entró a la habitación donde estaban ellos, y dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, mis queridos hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Comenzaron a hablar, mis queridos hermanos, en lenguas diferentes de otros países. No fueron lenguas angelicales que ellos hablaron, no. Fueron lenguas entendibles, lengua humana, mis queridos hermanos, pero lenguas que ellos nunca en su vida habían hablado. Y dice la palabra de Dios en el verso 6, dice: y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Mis queridos hermanos, habían gente de otros países, bendito Dios, en Jerusalén. Habían gente de otros países, bendito Dios. Israel siempre ha sido visitado por gente de otros países. Y dice que se sorprendieron porque escucharon a los discípulos hablar en otra lengua, pero eran en la misma lengua de la gente que estaban visitando, bendito Dios, en ese momento a Jerusalén, en Israel. Mis queridos hermanos, y se quedaron atónitos, sorprendidos. Y dice la palabra en el verso 7: y estaban atónitos, maravillados, diciendo unos a otros: mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y lo que habimos en Mesopotamia, y en Judeas, y en Capadocia,
y en Ponto y en Asia. Mis queridos hermanos, en varias lenguas estaban hablando, bendito Dios, los discípulos, cuando el Espíritu Santo de Dios vino a ellos por primera vez, que lo llenó. Mis queridos hermanos, para Dios nada es imposible aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios puede usar a cualquier persona, mis queridos hermanos. Yo que soy dominicano, me puede usar a mí para hablarle a un chino en su propio idioma. Puede usar a cualquier hermano que no hable ese idioma, vamos a suponer japonés, chino, que son idiomas muy difíciles, árabe, ruso o Rusia. Todos esos idiomas de esos países que a nosotros se nos hace difícil entender, para el Espíritu Santo de Dios es fácil. El Señor le quiere hablar a una persona, solamente tiene que usar nuestra boca. Mis queridos hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros elegimos servirle a Dios, vivir una vida separada para Dios, nosotros seremos el cuerpo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usará nuestro cuerpo para ministrar, para bendito Dios, sanar, para bendecir, para restaurar, para levantar lo abatido, para bendecir a aquellos que necesitan, bendito Dios, ser levantados por Dios. Nosotros en la tierra somos el cuerpo de Dios. Por eso es, mis queridos hermanos, que es necesario nosotros tener con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Porque, mis queridos hermanos, solamente a través del Espíritu Santo de Dios vamos a poder, bendito Dios, ejecutar la obra que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios vamos a caminar rectamente delante de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo y con su ayuda vamos a poder tener cambios en nuestra propia vida, mis queridos hermanos. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que solamente a través del Espíritu Santo de Dios vamos a poder tener una vida nueva. Por eso es que miramos tantas religiones aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Y personas que tienen años yendo a iglesias, supuestamente adorando a Dios, supuestamente sirviéndole a Dios. Pero, mis queridos hermanos, esa persona con 20, 30 años, 15, 10 años, siguen siendo la misma persona, mis queridos hermanos. Siguen siendo, bendito Dios, la misma persona con las mismas situaciones, con las mismas ataduras. Personas metidas en las iglesias supuestamente buscando a Dios, adorando a Dios, pero todavía no han podido dejar el vicio del cigarrillo. No han podido dejar el vicio del alcohol. No han podido dejar el vicio, mis queridos hermanos, de la juca, de la marihuana. El vicio de andar tomando mujeres ajenas en la calle. El vicio de estar, bendito Dios, pecando y gozándose las cosas carnales. Mis queridos hermanos, y por eso es necesario nosotros tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque es que nosotros solos no podemos cambiar nuestra vida, mis queridos hermanos. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que entre a nuestra vida, Él es el que restaura, Él es el que limpia, Él es el que nos da una nueva vida, mis queridos hermanos. Él es el que nos va a dar la paz, la tranquilidad. Él es el que va a guiar nuestra vida hacia un futuro mejor, mis queridos hermanos. Por eso es necesario abrirle la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo caminando en la tierra con nosotros los humanos. Por lo tanto, en estos tiempos miramos, mis queridos hermanos, que no se menciona mucho al Espíritu Santo de Dios, pero es el más importante, mis queridos hermanos, porque es el que mora con nosotros aquí en la tierra. Es el que nos da la fortaleza, la fuerza para seguir hacia adelante. Mis queridos hermanos, y muchas personas lamentablemente niegan
al Espíritu Santo de Dios, blasfeman contra él. Y dice la palabra de Dios, donde Jesús dijo, mis queridos hermanos, Jesús hablando en su palabra, que el único pecado que no será perdonado, bendito Dios, ni en los tiempos postreros, ni en estos tiempos en que estamos, será la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Todo aquello que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, no tendrán perdón de Dios, no tendrán salvación, no podrán entrar al reino de los cielos. Es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo importante que es el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, en la vida de los humanos. Por eso es, mis queridos hermanos, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en otra cosa que no es Dios, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros decimos que el agua bendita es la que nos va a sanar, nos va a liberar de tal o cual situación estamos pasando, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque el único que sana, libera, liberta, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando decimos, mis queridos hermanos, como hay muchas sectas por ahí que dicen que desde Israel trajeron un aceite, o desde Israel trajeron una estilla de la cruz de Cristo, o que desde Israel trajeron, mis queridos hermanos, un clavo de lo que fue pasada, o de lo que le pasaron la mano a los pies a Jesús, ahí están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque están buscando otra manera de cómo la persona sea tocada, sea salvada, sea dirigida a Dios, y no están, bendito Dios, presentando su vida ante el Espíritu Santo de Dios. No le están abriendo el corazón al único que puede, bendito Dios, darle la salvación, que es el Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, ninguna persona llega a Dios si no es porque el Espíritu lo trae a Dios. Ningún predicador puede predicar las palabras, puede tocar el corazón a alguien que esté sentado en un templo, si no es que el Espíritu Santo de Dios lo haga. El mismo Jesús, aquí en la tierra, para poder ejecutar los milagros, para poder, bendito Dios, hacer todo lo que hizo, tuvo que recibir el Espíritu Santo de Dios. Mi queridos hermanos, y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y aún Jesús tuvo que recibir al Espíritu Santo de Dios para poder ejecutar el plan por el cual Dios lo mandó a la tierra. Mi queridos hermanos, bíblicamente, dice la palabra que cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, que Jesús se presenta a Juan y le dice que lo bautice, y Juan le dice, pero tú eres el que tiene que bautizarme a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, Juan, bautízame para que se cumplan todas las escrituras. Mis queridos hermanos, dice que cuando Juan lo sumergió a Jesús al agua, desde el cielo bajó el Espíritu Santo de Dios en una paloma y se asentó a Jesús. Esa fue la señal que se le fue dar a Juan el Bautista para que supiera quién era aquel que venía a la tierra a salvar al mundo. Mis queridos hermanos, ahí fue donde Juan el Bautista se dio cuenta que ese que él estaba bautizando era el enviado de Dios, era Jesús, era el Mesías, era aquel que venía a salvar a Israel, a salvar al mundo. Mis queridos hermanos, y esa fue la prueba, la señal que Juan obtuvo para saber de que Jesucristo era el enviado de Dios. Mis queridos hermanos, y desde ese momento que Jesús recibe el Espíritu Santo de Dios, se va al monte, dura 40 días y 40 noches. Mire qué poder tuvo Jesús. Porque déjeme decirle, Jesucristo era Dios 100%,
pero también era hombre 100%. Él estaba dentro de un cuerpo humano, y para que ese cuerpo pudiera, bendito Dios, cumplir la voluntad del Padre, tenía que fortalecer ese cuerpo. El Espíritu Santo tenía que estar en él para que le diera el poder y la fuerza. Mis queridos hermanos, y ahí miramos que aún Jesús tuvo que obtener el Espíritu Santo de Dios para poder ejecutar los planes por el cual él vino a la tierra a salvar al mundo. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos que el Espíritu Santo de Dios Él es el único que nos va a dar la fuerza para nosotros poder seguir hacia adelante y cumplirle a Dios con su mandato aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, si esta palabra le ha sido de gran bendición, le imploro que bendito Dios, que haga esta oración conmigo, mis queridos hermanos, que se entregue a Jesús para que su vida sea alcanzada en este día y su nombre le sea escrito en el libro de la vida. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti, te recibo en mi vida, abro mi corazón a ti, Señor Jesús, y creo que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración, su nombre le será escrito en el libro de la vida y será salvo. Dios le bendiga más y que el Señor Todopoderoso les colme de grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.